Y bien, anoche, como sabemos, pues se incendió un importante almacén del Ministerio de Educación con pérdidas cuantiosas en lo que se refiere a materiales educativos. Un incendio devastador, que es increíble que pueda ocurrir una cosa así en un país tan necesitado precisamente de educación, de materiales educativos, y justo en el inicio del año escolar. Bueno, estamos con Martín Vegas, que es viceministro de Gestión Pedagógica, para conversar acerca de este asunto. Viceministro, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo le va? Pues mal, ¿no? En realidad bastante consternado por lo que ha ocurrido, también con la resolución y decisión con la ministra de poder enfrentar de la mejor manera una situación que efectivamente ha sido muy crítica. Más aún porque nosotros nos habíamos propuesto y nos mantenemos en ese propósito de que los materiales educativos para los estudiantes se entregarán durante este mes de marzo, durante este primer mes de clase, y justo estamos en todo este enorme operativo. Y bueno, en teoría los materiales deberían llegar antes de que comience el colegio, ¿no? Es decir, en febrero debieron haberse repartido. Para que tenga usted idea, ahí existían todavía materiales del año 2010, de hace 2 años, que no habían sido distribuidos. Nosotros hemos hecho esta gigantesca movilización, pero es más de 30 millones de materiales que nuestra gestión está distribuyendo. Y por supuesto, nuestra meta es que hacia adelante puedan estar antes de las clases, pero con todo el camino, digamos, previo de contrataciones, etcétera, lo más que logramos acelerar es a ofrecer una meta al país, ¿Qué ¿no? porcentaje, digamos, de los materiales producidos este año para repartir es el que se ha quemado? Ya de estos 30 millones de materiales, que es la distribución que tenemos nosotros. 30 millones significa que textos. Textos, o sea, estamos hablando de textos o cuadernos de trabajo inicial, primaria y secundaria, de material concreto para juegos didácticos y trabajo para inicial y primaria, ¿no? Y además todo un paquete tecnológico, o sea, laptops, XO, etcétera. Todo esto sumado, más o menos suma 30 unidades. 30 millones de unidades. 30 millones de unidades. A distribuir a cada colegio a partir de 170 puntos, que son las UGERES del país. Ya. Ese es un proceso que empezamos desde el mes de octubre y que todavía estaba previsto y cronogramado para que lleve hasta el mes de marzo. Es un enorme proceso logístico porque obviamente no podemos tener todo ese material almacenado, o sea, llega al almacén y se va enviando, llega una nueva remesa y se va enviando, es todo un operativo logístico que hay que ir coordinando. Y nos ha tomado, bueno, el día de ayer, felizmente, ya con todo el material de primaria que ya había salido de este almacén, que hubiera sido una situación muy grave, y lo que más ha afectado es en educación inicial. Estaban acá todavía 500.000 de cuadernos de trabajo para los niños de 4 y 5 años. Ese es el... ¿Qué porcentaje, digamos? Eso es, nos faltaba distribuir el 60%, eso es el 60%. 60% del material para inicial. Así es, para inicial, a nivel de cuadernos de trabajo. Y también los kits que son pues las sonajas, los juegos para los niños, rompecabezas, todo ese tipo de cosas, que había uno para 3 a 5 años y otro para 0 a 2. Ahí también hay un grupo de más de 1.000 kits de estos, no, 4.000 kits en un caso, 1.900 en el otro, que estaban en ese almacén, ¿no? Entonces, felizmente educación primaria ya estaba esto. Pero he visto que hay como 40.000 computadoras. Sí, el otro punto efectivamente son a nivel de las laptops XO, ¿no? Las laptops de $200, de las cuales de 800.000 que se están distribuyendo, había el último lote de 40.000 que es para todos los niños de la Amazonía, que es, digamos, las regiones, si lo vemos desde el punto de vista del territorio del país, bueno, en algunos casos, como les decía, es para todo el país, pero donde menos material se había podido distribuir en la selva porque lo habíamos detenido por los problemas de las lluvias, ¿no? Claro. Madre de Dios, Ucayali y Loreto son las regiones más afectadas. Y esto además es una doble pena porque la Dirección Regional de Educación de Ucayali se quemó hace 10 días y la de Loreto hace 15. O sea, la Amazonía realmente está muy afectada. ¿Y por qué se quemaron? Bueno,
eso está también ahí todavía en proceso de investigación, pero sí creo que todo el país vamos a tener que hacer un esfuerzo para que los niños de estas zonas realmente podamos reponer lo más antes posible estos materiales y también las laptops que tenían para ellos. En el caso de las laptops, me imagino que eso hay que importarlos y es un proceso más complicado. Es más complicado, ahí tenemos un solo proveedor, ¿no? Que es la fundación, ¿no? De estas laptops, la One Laptop per Child. Y obviamente estamos ya tomando contacto para ver si tienen en stock. Nuestra esperanza es que como es una fundación que distribuye a nivel mundial cientos de miles, pudiera tener de repente o poder derivar algún lote para poder reponer. Obviamente también el Ministerio tenía todo lo que es el sistema de seguro, ¿no? La cobertura del seguro para este almacén. Entonces también estamos ya trabajando con el broker, ¿no? Y la positiva para ver cómo se hace este aspecto que nos permitiría reponer, esperamos, una parte importante de lo perdido. Y los textos y cuadernos, digamos, ¿cuánto me dijo que eran? ¿100.000? No. No, son 500.000. 500.000, perdón. ¿Eso en cuánto tiempo se va a poder reponer? ¿Se va a reponer? Se va a reponer. Lo que hemos estimado, nuestra meta era distribuir todo esto hasta fines de marzo, ¿no? Lo que estamos estimando es que necesitaríamos unos 20 días más. 20 días más. Si ahora, en la próxima semana, damos la orden de reimpresión, porque podríamos tenerlos a fin de mes y ahí hacer la distribución en los primeros 20 días del mes de abril, ¿no? Ahora, ¿cómo pudo haber pasado esto? ¿Qué pasa con la administración pública en general, ¿no? ¿Cómo puede ocurrir una cosa así, un incendio, además en Lima, que no hay muchos incendios, francamente? Sí, Lima no es una ciudad de incendios, aunque ha habido incendios públicos y privados. Sí, bueno, también, hay la mesa redonda, en estos lugares, pues, donde ya es una cosa incontrolable. Pues esto es un almacén que se supone que es una cosa ordenada, ¿no? Así es, ¿Qué pasa? ¿Cómo puede haber pasado eso? Sí, ¿Cuál fue la causa? En ese momento, obviamente, eso está acaba ya de terminar el incendio, que todavía hay una tremenda humareda, entra la policía a hacer el peritaje, también la compañía de seguros, que va a traer un perito internacional, que nos ha parecido muy buena idea para poder realmente entender esto. La primera información de los guardianes, ¿no? del almacén, que además es gente que está ahí 15 años, no es gente improvisada que uno diga que no sabe cómo ordenar esto. Estas personas nos informan que el incendio empieza en un hangar donde se produce un cortocircuito en los fluorescentes de un techo de calamina que está a 4 metros de altura. Se empieza a encender el techo y se desfonda, ¿no? Al parecer esto habría ocurrido en un lapso de unos 15 minutos y ahí, al desfondarse el techo y caer sobre Pero el techo era de calamina, dice usted. Sí. Pero la calamina se quema, se incendia. Tiene asbesto, que parece que es un material inflamable. Y muy contaminante, dicho sea de paso. Muy contaminante, que es un tema también de impacto ambiental que con la Municipalidad de Lima estamos viendo que tenemos ahora que ver con la población ahí cercana, ¿no? Pero bueno, y al caer se propaga porque, bueno, hay vientos muy fuertes a esa hora, hemos estado con la ministra ahí en la noche, efectivamente eso era cierto, que habían tremendas humaredas, pero estamos viendo el peritaje a ver realmente qué es lo que ha ocurrido ya con expertos que nos puedan decir lo que... Sí, pues esto hay que investigarlo a fondo, ¿no? Francamente, esto no puede ocurrir. Quienes sean responsables en esto evidentemente tendrán... Es un atentado contra la educación del Perú, que es un asunto absolutamente estratégico, ¿no? Sí. Felizmente también estamos recibiendo muestras de solidaridad de muchos sectores. Estamos viendo lo que podemos reponer con los propios recursos del Estado, pero como les digo, hay algunas zonas donde seguramente tendremos que pedir un apoyo a todo quien pueda apoyarnos en ese punto, ¿no? De acuerdo. Otro tema que nos ha preocupado mucho, señor viceministro, hoy día en Cajamarca nuevamente el señor Santos ha organizado una movilización, por supuesto, disponiendo de recursos del gobierno, digamos, haciendo uso del poder del gobierno regional, pero además, no solamente ha dispuesto que la gente salga, interrumpa sus labores, y lo que es absolutamente inaudito, ¿no? Es el gobierno regional contra el gobierno nacional, violando el artículo 43 de la Constitución que establece el carácter unitario del Estado nacional, ¿no? Es una cosa inconcebible. Pero además ha utilizado estudiantes del colegio famoso San Ramón, me parece que se llama, de modo tal que
ya esto es una cosa inaudita, ¿no? Ahí tenemos una foto justamente, a ver si podemos ir viendo estas fotos, a ver si podemos... Estos son estudiantes, pues algunos de ellos, ¿no? Conga no, a ver si no, se puede... Ahí está el siguiente, por favor. No son esas dos. Bueno, ¿qué se puede hacer? Es decir, ¿qué cosa puede hacer el Ministerio de Educación? Es decir, ¿qué se está utilizando? Al sector educación, en primer lugar, a los colegios, a los maestros y a los estudiantes para una movilización contra el gobierno central, contra una decisión administrativa del gobierno central que le compete al gobierno central, como es la aprobación de un proyecto minero que por otra parte es fundamental, por ejemplo, entre otras cosas, para hacer las obras que se requieren, para aumentar los sueldos de los maestros, que así fue como se aumentó el año 2005, ¿no? Gracias a los ingresos mayores de la minería que se produjeron ese año. En fin, esto es una cosa, digamos, de una rebeldía inusitada. ¿Qué se puede hacer desde el gobierno? Sí, le agrego un punto adicional, porque como parte de la campaña por el buen inicio de clases, nosotros hemos dado fondos a cada colegio para que haga el mantenimiento escolar. Eso debía hacerse entre los meses de enero y febrero. Una de las regiones que tiene el menor nivel de avance en preparar sus clases, a preparar para estos niños, hacer el mantenimiento, es la región de Cajamarca, lo cual realmente hace ver que tiene un cruce total de prioridades. La legislación sobre nosotros, los funcionarios públicos, nos pone una serie de limitaciones a lo que es nuestra tarea y en especial a los que estamos en la docencia, en el sector de educación. Claro. Obviamente no podemos hacer proselitismo partidario, político, ni incitar a este tipo de acciones que están al margen de la ley. Y en ese caso ya estamos hablando no de un tema solamente de carácter educativo, sino de estar incumpliendo con unas funciones que son las que se nos da. Y ya esto pasa a ese nivel, ¿no? de investigación y eventualmente sanción a quienes están incitando a esos hechos, si realmente son las fotografías tal como estamos viendo, ¿no? Sí. Entonces ya es un tema porque el Estado es unitario, hay descentralización que para la educación en general es muy importante porque no se pueden hacer todos los contenidos y todas las funciones de Lima, pero ahí todos estamos dentro de la ley y eso sí se claro, pero el problema es cómo se opera esto, porque no el Estado, la descentralización fue hecha de modo tal que el gobierno, digamos, no se reservó para el gobierno central, para el nivel central en general, poderes coercitivos para poder aplicar disposiciones nacionales, de carácter nacional, ¿no? Y decisiones administrativas que se toman a nivel central. Y entonces cuando hay un gobierno regional o un alcalde o lo que fuese, una autoridad que se rebela contra una decisión de carácter nacional, entonces no se puede hacer legalmente nada, es una cosa increíble. Debería prepararse, de estudiar. Bueno, pero si está eso al margen de la ley, evidentemente sí hay formas ya de actuar en el campo más judicial, penal, ¿no es cierto? Ya, bueno. Nosotros como Ministerio de Educación hemos firmado unos pactos alineando nuestras políticas, es decir, los gobiernos regionales y el gobierno nacional hemos dicho, estas son las 7 prioridades de política nacional. Nos hemos planteado metas que nosotros tenemos la nacional y ellos tienen las regionales y tienen que cumplirlas y evidentemente hay una facultad de supervisión del Ministerio de Educación, así como también hay una facultad de asistencia técnica y promoción que también es indispensable, ¿no? Son dos de las herramientas, digámoslo así, que se requieren en la descentralización educativa. En estos casos, evidentemente, donde ya se pasa a un incumplimiento de normas legales, nos toca actuar en esa Tiene que actuar entonces, ¿no? Porque bien, así es. Porque esto ya parece secesionismo, ¿no? Es un Estado dentro del Estado, que es una rebeldía abierta contra una decisión del Estado. Pero en el sector de educación ha habido casos, yo recuerdo un informe del profesor Hugo Díaz, que tiene este informe trimestral, del año, me parece que en el 2010, él informaba acerca de que más o menos el 50% de los gobiernos regionales, de las direcciones regionales de educación, no cumplían, simplemente no acataban las disposiciones que daba el Ministerio de Educación sobre la aplicación de la carrera pública magisterial. Y no había manera de lograr que las cumplan, ¿no? Bueno, en este momento, y creo que esta estrategia de ir alineando políticas, en algunos elementos obviamente no está funcionando, pero por ejemplo ahora que hemos tenido los contratos para profesores, ¿no?
que son vía un concurso y que normalmente los gobiernos regionales se rebelaban contra el ministerio, querían hacerlo no de otras maneras, se han cumplido adecuadamente, ¿no? Entonces, eso también depende de un liderazgo y del uso de la rectoría que se tiene que tomar desde el Ministerio de Educación. Eso ¿no? depende, Eso entonces, una cosa depende de la voluntad, en buena cuenta, ¿no? Pero no de la... Sí, en la ley no hay nada que... Hay que reformar alguna de esas cosas. El gobierno regional de Junín, por ejemplo, no sé si lo ha aprobado o no, o todavía no ha llegado a aprobar una propuesta de plan curricular, de diseño curricular, con textos prácticamente senderistas, una cosa inaudita, y tampoco ahí puede intervenir el Ministerio de Educación. No, ellos ya han retirado esa propuesta. Nosotros, inmediatamente de conocida esta situación, nos hemos dirigido al presidente regional con la información que teníamos y las obligaciones que tienen de cumplir. En ese caso ellos están incumpliendo dos cosas, con la política nacional, pero ellos también tenían su proyecto educativo, tenían una política regional que obviamente no tenía nada que ver con el documento y las personas que habían elaborado esto, y esas personas han sido destituidas y se están bueno, eso me alegra, eso es una información muy nueva. Sí, eso es importante, y eso es, creemos, porque Guainalaya, por ejemplo, ha sido repuesto. Ha sido repuesto Guainalaya, que es creo que es del Movadef, o por lo menos es prosenderista conocido. Y eso además desprestigia esfuerzos de otras regiones que hacen bien sus propuestas curriculares regionales, porque entonces la opinión pública se puede llevar esa idea de que hay que frenar en todo cuando no, sí se necesita pues que la población conozca su realidad, pero de una manera obviamente adecuada y de acuerdo a lo que es el currículo nacional, ¿no? Entonces, ese es efectivamente es un proceso que tiene todavía muchos aspectos. Bueno, no tenemos tiempo para ver el tema de fondo del sector de educación, que es el de la carrera pública magisterial, en el cual hasta ahora no hay movimiento ni decisión, tal pareciera que fueran a abandonar este tema que es tan importante para el país. Pero no ¿por qué perciben ustedes eso? Yo creo porque hasta ahora no hay ningún nombramiento, ninguna incorporación, no hay movimiento en ese tema. Pero lo que nos hemos planteado, nosotros hemos presentado desde el inicio un cronograma de lo que vamos a hacer, y lo que hemos planteado es que la carrera pública, junto a los temas de remuneración, etcétera, toda la temática que tiene que ver con las políticas magisteriales, se presentan en el mes de abril. El mes de marzo es el buen inicio de clases. En 2 semanas tenemos toda la presentación de los resultados de los aprendizajes de los estudiantes, cómo ha ido en la última evaluación, e inmediatamente después tenemos los temas magisteriales. Y creo yo que la ministra de Educación claramente tiene una vocación en favor de una línea meritocrática en el magisterio. Ella... sí, pues, a mí me sorprende, por lo tanto. Presidió y lideró la formulación del proyecto educativo nacional, los momentos iniciales de la carrera pública cuando estuvo en el Consejo. Entonces, lamento que a veces existan personas que tendenciosamente empiecen a decir, podría ser, o sea, van creando una serie de confusiones que en realidad... O sea que sí vamos a avanzar en ese tema, porque ya vamos a cumplir un año de gobierno, bueno, todavía en julio, ¿no? En julio, pero y hasta ahora no hay ninguna convocatoria, no hay nada, pero en fin, esperemos que en abril va a haber anuncios, vamos a esperar. Anuncios en abril y las convocatorias son en el segundo semestre, y eso tiene una razón, porque cuando se hacen cambios en los profesores durante el año escolar, esos profesores, por ejemplo, los que se incorporan a la carrera, entran a una plaza y sale un profesor de las aulas, ¿no? Entonces se produce una serie de movimientos. Entonces sí queremos hacer una cosa que no afecte también la dinámica de los estudiantes. Bueno, y hay problemas con no hay presupuesto para los sueldos de los directores de la carrera pública magisterial y todos estos problemas. Hay denuncias todo el tiempo de esto. Es decir, hay un problema de gestión muy serio en el sector. ¿Cómo es posible? Uno meritocráticamente llega a la carrera, asciende y todo, y resulta que no hay sueldo para pagarle. Así es, pero eso desde que nació la carrera, ¿no? Como usted dice, Hugo Díaz lo dijo en el año 2010, y efectivamente nosotros hemos dado los fondos a los gobiernos regionales para que eso lo asigne, pero desde el 2010, o sea, no es un problema, digamos, de hoy, no es un problema de desprestigio de estos últimos 6 meses. Y eso también creo que debemos tenerlo muy claro. Bueno, pero hay que resolverlo. Hay que resolverlo. Porque si no estamos echándonos, estamos destruyendo la carrera pública magisterial. Y eso no se trata. Bien, viceministro Martín Viegas, muchas gracias por su participación. Vamos a una pausa y regresamos.